Hola, muy buenas tardes. Estamos de regreso para realizar un video tutorial más. El día de hoy haremos un video tutorial para realizar un formulario en Google Drive. Comenzamos con crear formulario. Se está viendo la aplicación del formulario y por default nos abre el formulario llamado formulario sin nombre o sin título. El formulario tendrá un nombre que en este momento denominaremos uso de internet. De manera general, la plantilla se elige de manera breve, rápida. Elegiremos el día de hoy esta. Damos a aceptar y nos lleva a la ventana para realizar el formulario. Aquí tenemos la descripción del formulario, podemos agregarla o no. La intención el día de hoy es realizar un formulario como el que tenemos en este momento. Este es un formulario ya previamente realizado. Comenzamos con la primera pregunta. En base a este diseño que les voy a mostrar en este momento, en donde se tiene la parte de la encuesta, se pregunta si se cuenta o no con computadora. Si se cuenta con computadora, posteriormente una página nos llevará a saber si tiene internet o si no tiene internet. En el caso de que no tenga computadora, se realiza una serie de preguntas y aquí termina el formulario. Son 3 páginas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en las cuales el formulario estará terminando. Y en el resto de las páginas, que son estas dos, tendrá una continuidad. Bien, vamos a ver cómo hacemos esto. Primero la pregunta. Dice, ¿cuáles de los dispositivos listados conoces? De manera muy rápida vamos a hacer esto. Listo, ya tenemos y entonces le damos con casillas de verificación debido a que puede elegir más de uno. Damos las opciones teléfono inteligente, posteriormente computadora portátil, computadora de escritorio, lo siento, computadora de escritorio. Posteriormente tenemos la opción de tableta. Vamos a darle la opción por si tuviera alguna otra y está activada la opción de otro. Es una pregunta obligatoria y terminamos. Ya está configurada nuestra primera pregunta. Tenemos que llegar a un poco de estadística, como ya hemos comentado en alguna sesión. Vamos a agregar un elemento en donde el rango esté definido por una lista, pudiera ser, o más bien un tipo test, en donde solamente se elija una de las opciones. Ponemos la edad, vamos a poner entre 12 a 15 años, posterior de 16 a 20 años. El usuario solamente elegirá una de las que están aquí listadas. De 21 a 25 años, de 26 a 30 años, entre 30 a 40 años y más de 40. Pondremos acá más de 40 años. No habrá otra porque no requerimos, no está dentro del rango, más bien pudiera ser alguien menor, dependiendo del contexto, y ya tendría que ajustar esta pregunta. Observemos que están los asteriscos de preguntas obligatorias. Siguiente pregunta, estamos hablando un poquito del género, que sería masculino o femenino. Lo vamos a hacer, lo siento, presioné aquí un botón adicional. Regresamos a nuestro formulario. Vamos a agregar un nuevo elemento de elegir de una lista, en donde se va a elegir el género y va a ser femenino o masculino. Es pregunta obligatoria y termina. Ya tenemos hasta el momento 3 preguntas. Viene la que yo le llamo pregunta detonadora, en la cual vamos a preguntar si cuentan con computadora en casa. La respuesta simplemente será de tipo test, en donde diga sí o diga no. Esta será una pregunta obligatoria. Posteriormente regresaremos a esta pregunta para configurar un camino o el otro de acuerdo a este diagrama. Esta pregunta: ¿tienes computadora en casa? Sí o no.
Estas serán las opciones. Si cuento con computadora, sin computadora más bien, y con computadora. Bien, vamos a agregar precisamente esa página que nos llevará a tomar la decisión. En este caso vamos a insertar un salto de página y nos llevará a solicitar el nombre de la página, el título de la página. Comenzaremos con cuando no tiene computadora, es decir, sin computadora. Y le diremos sin computadora a solamente el título de la página. Observemos que ya dice página 2 de 2 y aquí dice 1 de 2. Hay que mostrar la barra de progreso al pie de la página de formulario. Recuerden que esta opción solamente aplica si eres usuario UPAEBLA de iniciar sesión. Bien, vamos con la página 2, en donde vamos a contemplar que no tiene computadora. Agregamos un elemento en donde le preguntaremos que desde dónde podría tener acceso a una computadora. Lo siento, hay que agregar el elemento directamente de tipo de pregunta, casilla de verificación, porque puede tener desde varios lugares acceso. En este caso puede ser un café internet, puede tener desde la escuela, puede ser desde el trabajo, o puede ser con un familiar diagonal amigo, o puede incluso ser desde algún otro lado. Pregunta obligatoria y finalizado. Con esto ha terminado el camino que hemos mostrado en este lado. No tiene computadora, simplemente. Posteriormente vamos a agregar otra página con un salto de página y le vamos a poner aquí cuando sí tiene computadora. Entonces vamos aquí con computadora. Finalizado. Voy a eliminar estos elementos en donde estaba presionando mal. Traslademos. Esto puede llegar a suceder que le nombremos varios elementos. Sin computadora es el título de la página que deberíamos de tener acá. Eliminamos esto que está vacío y regresamos. Página 1, uso de internet, que estamos básicamente en este apartado de encuesta. Página 2 tendrá sin computadora, aquí la tenemos. Página 2 sin computadora y página 3 con computadora. Página 3 con computadora, ya está arreglado. Vamos a agregar un elemento que cuando tiene computadora haremos algunas preguntas. Estas preguntas están relacionadas cuando tiene acceso a internet. Primero preguntaremos qué uso le da a esa computadora y para ello vamos a utilizar una casilla de verificación. Entonces la computadora la puedo usar para diversión, la puedo utilizar para trabajo, la puedo utilizar también como estudio, investigación, o la puedo utilizar también como medio de comunicación. Le agregamos otra por si tuviera alguna otra opción. Viene ahora la pregunta detonadora que nos llevará cuando tiene computadora, la usa con acceso a internet o sin acceso a internet. Entonces agregamos un elemento que sea básicamente alineado al estilo de pregunta que pusimos acá, tipo test. Lo vamos a hacer de esa manera también acá. Entonces elegimos el tipo de pregunta. Permítanme tantito, vamos a mover un poco esto. De opción múltiple que se le llama, o tipo test. Entonces, ¿qué uso le das a la computadora? Y cambiamos a una casilla de verificación. Esa ya la pusimos. Pasamos a la pregunta que dice que si su computadora cuenta con acceso a internet, más bien. Estábamos en la parte de que responde el alumno de sí o no. ¿Tiene acceso a internet? Sí, y tiene acceso a internet. No. Esta es una pregunta obligatoria y es una detonadora. Que esta nos va a llevar a el esquema que tenemos acá. Nos llevará a la 4 o a la 5. Es ahí donde necesitamos una hoja número 4 que diga sin internet y un adicional con internet.
Los títulos de las páginas pueden variar. Esto es simplemente para tener este esquema que hemos descrito. Bien, vamos a ver qué pasa cuando no tiene internet. Preguntamos brevemente desde dónde podría, una disculpa, agregar una página. Vamos a agregar un elemento en donde tenga una casilla de verificación que desde donde pueda tener internet. La opción 1 nuevamente será del café internet, escuela, básicamente son los mismos que preguntábamos anteriormente. Familiar, diagonal, amigo. Para el caso de la computadora, este ya es computadora con internet. Finalizado. Además de esto es ya cuando no tiene internet y termina aquí. Entonces se junta esta pregunta con la anterior de que no tiene computadora. Sin computadora, sin internet, hacemos el mismo bloque de preguntas, pero de antemano ya sabemos que el uso, o más bien dónde puede tener una computadora de internet, pueden ser similares acá. Entonces podemos obviar estos dos tipos de respuestas. Bien, siguiente, con internet, que es la que nos interesa un poquito más, porque gracias a esto podemos saber un poquito más sobre sus hábitos de internet. Como una de las preguntas clave aquí es cuántas horas al día estás dentro de internet. De manera muy breve, vamos a decir que de 0 a 2 horas, vamos a decir que de 2 a 4 horas, de 4 a 6 horas y más de 6 horas. Esta pregunta también será obligatoria y terminamos. Básicamente ya tenemos el esquema que cuenta con internet, que es acceso a internet, y aquí terminaría. Después de este tipo de preguntas, de estas tres, vamos a terminar el formulario, y ahí donde tenemos que configurar ese apartado. Entonces comenzamos. Cuando termina la primera página, la 1 de 5, ¿a dónde debe de llevar? Esta pregunta detonadora nos llevará sin computadora, con computadora. Vamos a identificar. La 2 es sin computadora. ¿Cuentas con computadora en casa? Ingreso a esa pregunta y me dice ir a la página según el tipo de respuesta. La selecciono y si sí cuenta con computadora, va a ir a con computadora. Si no cuenta con computadora, va a ir sin computadora. Y le damos finalizar. Importante, después de esta página tiene que ir a la siguiente. La siguiente es la que hayamos elegido acá. Si no tiene computadora, lo que tiene que hacer después de acá es finalizar o enviar, en este caso, el formulario. Es decir, tenemos la 2, termina y enviar el formulario, no brinca a ningún lado. Con computadora hacemos una pregunta y nuevamente tenemos una detonadora. Esta detonadora vamos a nuevamente configurarla y dice así que con computadora va sin internet y con internet. Aquí nos pregunta si sí tiene acceso a internet, es con internet, y si no, va sin internet. Lo finalizamos. Bien, esta va a la siguiente. Si no tiene internet, termina. Entonces, si no tiene internet, termina. Y con internet, veíamos en el esquema que también termina. Entonces, con internet envía formulario y aquí ya no tenemos más opciones. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Voy a hacer un poco más pequeño esto para que lo podamos visualizar. Se registra la respuesta y quitamos esto para que no tengamos más opciones en la pantalla. Esto se está guardando automáticamente. Observamos que aquí dice respuesta 0 y si yo quisiera ver el formulario en línea en este momento, tengo aquí la opción de ver el formulario publicado. Lo presiono solamente para probar y tengo esta opción. ¿Cuáles de los dispositivos listados conoces? Teléfono inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Elijo solamente por probar cada uno de ellos. Al ser preguntas obligatorias tengo que contestar. Si cuenta con computadora en casa, tiene que ir a con computadora, aquí. Entonces, aparte tiene el 20% completado. Le damos acá y nos lleva con computadora. Respondemos, cuenta con internet, le decimos que sí y nos debe llevar a con internet.